Buenos días, senador. Dos cuestiones. La primera, ya hay un informe preliminar del trágico suceso de la guardería DC, en donde se responsabiliza de la tragedia al que fue gobernador de la entidad, Eduardo Burs, y al que fue director del Seguro Social, hoy secretario de Comunicaciones, Juan Molinaro Casitas. En este sentido, habría que fincarle responsabilidades civiles, penales o administrativas hasta donde tope a estos funcionarios y exfuncionarios. Y la segunda, ayer el gobierno de Estados Unidos dice que va a dar más ayuda a México en materia de narcotráfico para preparar mejor a las policías civiles y que el ejército se retire a sus cuarteles, pero lo condiciona a que si no aprovecha bien esta ayuda habrá sanciones para evitar que esos recursos se dispenden o tengan otro propósito ajeno al que serán proveídos, senador. A ver, el primer caso, me entretuve en bajar con ustedes porque estuve leyendo y estudiando el informe de la comisión especial que la Suprema Corte integró para darle seguimiento al caso de la guardería ABC de Hermosillo. He leído con detenimiento el informe, sé que el ministro encargado va a ser responsable de presentar una resolución a la Corte, pero del informe preliminar se desprenden varias cosas. Primero, queda confirmado, como lo habíamos dicho aquí en el Senado, la ilegalidad del sistema de subrogación de guarderías del IMSS. No tiene base legal, lo habíamos aquí señalado en el Senado y ahora se ratifica con el informe. Por lo tanto, se abre una obligación del Congreso de la Unión de legislar en materia de guarderías para darle plena legalidad al sistema de subrogación en un acuerdo con el gobierno federal y con la dirección del IMSS. En segundo lugar, se establecen en el informe presuntas responsabilidades de un conjunto de autoridades federales, estatales y municipales, que sin embargo este informe tiene que convertirse en resolución de la Corte cuando el ministro presente este proyecto. Por lo tanto, se abre la posibilidad de que diversas autoridades se les finquen responsabilidades si el informe del ministro lo aprueba la Corte en su momento. Yo no quiero dar conclusiones todavía porque el informe es preliminar y todavía falta que el ministro entregue documento a la Suprema Corte para su aprobación. Una vez que esto ocurra, el Senado deberá pronunciarse sin duda alguna al respecto. En el segundo caso, me parece que los acuerdos entre México y Estados Unidos deben estar sujetos a la vigilancia de los respectivos gobiernos, pero me parece que el tono no es el de ponerle condicionamientos. México es un país independiente, soberano, que pacta sus acuerdos con los gobiernos con los que tiene convenios de colaboración, y en este caso con el gobierno de los Estados Unidos debe recibirse la aportación que el Congreso de los Estados Unidos determinó para el Plan Mérida y algunos fondos extras, pero me parece que el gobierno de México no debiera aceptar de ninguna manera condicionamientos o requisitos que están en el ámbito de la toma de decisiones del gobierno mexicano particularmente. Por lo tanto, en esta materia me pronuncio por continuar con los acuerdos de colaboración, la aportación financiera de Estados Unidos, pero sin condicionamientos que den la impresión de que las decisiones del gobierno de México están condicionadas a decisiones del Congreso de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos. Senador, en el informe también se habla de un desorden generalizado en las guarderías. Se dice que la mayoría operan con escasas medidas de seguridad, que no están en establecimientos operaban. Y dice el informe que a partir de finales de 2009 y en 2010 se ha corregido sustancialmente este desorden a partir de las medidas que se tomaron en el IMSS. Textualmente lo dice así el informe. Sí, ahora, ¿qué hacer para que una desgracia como esta no vuelva a ocurrir? Porque finalmente usted, como ya lo comentaba, el sistema de subrogación es ilegal. Muchas de las guarderías siguen operando pues en condiciones, digamos, apenas pasables. ¿Qué hacer desde el punto de vista legal? A ver, hay que leer bien el informe, ¿eh? Yo lo leí, lo subrayé, lo estudié. Dice varias cosas. No hay que irse con una parte del informe, solamente dice
En el momento de la tragedia, la enorme mayoría de guarderías del IMSS estaban funcionando en condiciones de irregularidad y de ilegalidad. Cerca del 85% de las guarderías no contaban con los requisitos indispensables de funcionamiento. A partir de la tragedia, la dirección del IMSS tomó un conjunto de decisiones para corregir las graves irregularidades, y en los últimos meses de 2009 y lo que va del 2010 ha habido una mejoría sustancial, pero se mantiene la ilegalidad en el sistema de subrogación, que es lo que tenemos que corregir muy pronto. Y reiterarle el cuestionamiento que le hacían al principio, es decir, esto se puede quedar solamente en un llamado a misa, como se dice, o tendría que fincarse responsabilidad. Hay que esperar, porque el informe preliminar no es una resolución de la Corte todavía, es un informe de una comisión investigadora. Hay que ver los términos del documento que presenta el ministro Franco al Pleno de la Corte, y hay que ver si la Corte lo aprueba. Si lo aprueba, tendremos que platicarle cuáles son las consecuencias legales del posible fijamiento de responsabilidades, dependiendo del contenido de la resolución que la Corte apruebe. Ahora, yo entendía, senador, no sé, usted me dirá si es cierto o no este asunto, que, digamos, la investigación de la Corte no necesariamente iba a concluir en una consignación. Eso es lo que teníamos entendido, que era una investigación así, y que finalmente no era, ¿cómo se le llama este término? No lo recuerdo, pero es un término que enlaza una cosa con otra, ¿no? No es vinculatorio. No era vinculatorio, perdón. Es cierto, por eso hay que esperar la resolución de la Corte para ver qué es lo que determina, y aunque no sea vinculatoria, por supuesto de que si hay graves irregularidades detectadas en la investigación y la Corte determina que alguna autoridad tuvo responsabilidades, tanto el Congreso, en el ámbito de sus responsabilidades, como el Ejecutivo, tendrán que tomar decisiones, porque no podría ser que después de una investigación y que la Corte dijera que hubo ciertas responsabilidades, simplemente quede para la historia o para el archivo. Pero no me quiero adelantar. Hay que esperar que el informe se convierta en una propuesta del ministro Franco, y hay que esperar si la Corte vota esa propuesta del ministro Franco. Senador, buenos días. Dos cosas. Ayer nos enteramos que una comisión del PRI se reunió con el general Galván. Esto será porque ya no es popular el ejército en las calles, ya es tiempo de que se retire. Y fíjate que, pero tantito más grave, es una cosa. El ejército tiene mucha popularidad en su lucha contra el narcotráfico, más del 80% de aceptación. No, el problema del ejército no es que la gente quiera que se vaya de las calles. La gente en los municipios y en los estados se está pidiendo que el ejército se quede permanentemente. No, el tema es que no se puede poner en riesgo a las Fuerzas Armadas con una permanencia en el combate a las cárteles de la droga, deteriorando su autoridad, debilitándolo, y que se requiere entrar en materia de darle un plazo definido en el que el ejército empieza a replegarse a sus cuarteles y la Policía Federal empieza a sustituirlo en las tareas. Me adelanto a la pregunta que me vas a hacer. Sí, el PRD tiene calculado en un breve plazo, en breves días, concretar un encuentro con el general secretario para intercambiar puntos de vista, en particular sobre ese tema. Ya lo hizo el PRI, el PRD seguramente lo hará pronto, en los próximos días. Eso quiere decir que entonces no está cercana a la reunión que tiene aquí en comisiones. La segunda parte de la comparecencia, como ustedes saben, es ante la Junta de Coordinación Política, ese resorte